Continuamos en No hay Mortales ni un paso atrás. Programa especial en la FM Aires, nuestra querida radio cooperativa, aquí en la Federación de Cooperativas de Trabajadores Unidos de Florencio Varela, hasta las 20. Y como decíamos, un programa especial que tiene que ver con la defensa de la universidad pública. Y por eso estamos comunicados con el doctor Mario Lozano. Él es ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, la UNQ, porque sé que la UNQUI no está siendo muy aceptada por los chicos y las chicas, y eso habla bien de ellos. Virólogo también, él es doctor en bioquímica, virólogo, investigador del CONICET, y así podría estar hablando de los pergaminos del doctor, pero bueno, no nos alcanzaría el programa. Y obviamente agradecerle la deferencia de atendernos como siempre, la buena predisposición para que podamos charlar. ¿Qué tal, doctor Lozano? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Mario, acá me acompaña Micaela Villalba y Guadalupe Bosoms, dos compañeras también estudiantes de la UNAJ, así que son también, han marchado este martes. Y bueno, como primer punto, Mario, obviamente, como tu experiencia así lo indica, has estado al frente de una casa de altos estudios, la Universidad Nacional de Quilmes, una emblemática de la zona sur. Y contame un poquito, por ahí se decía que es la primera vez que se ve que se recorte tanto el presupuesto. Contame más o menos para que la gente pueda entender, nuestros queridos y queridas oyentes, cómo se estructura una universidad para poder mantenerse dentro de un presupuesto asignado, por supuesto, por el gobierno nacional. Bueno, saludos a todos, José María, en la mesa primero. Muchas gracias. Eh, ahí, todas las universidades tenemos un presupuesto que se puede dividir en tres partes, si querés. Ajá. Una parte importante, que es diferente el porcentaje que ocupa en cada una de las universidades, porque depende en las universidades más nuevas puede tener más peso, en las universidades muy antiguas que tienen eh, mucho recorrido y mucha historia atrás y que han resuelto algunas cosas edilicias completamente, ocupa un porcentaje importante del total, que son los salarios de los docentes Ajá. y de los no docentes. Ujú. Esa parte del presupuesto en algunas universidades es el 70%, en otras el 90% del presupuesto. Epa, O sea, es una claro, parte claro. muy importante del total. De esa parte el gobierno nacional la congeló, no ha abierto ninguna otra paritaria, además digamos, los únicos aumentos que hemos tenido, docentes y no docentes, de las universidades, Ujú. tienen que ver con la paritaria que se terminó con el gobierno anterior. Claro. Eso, con toda la inflación, está impactando muy fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Ya bajó más de un 30%, y se espera que siga bajando porque no hay miras de una reforma del salario de los docentes y de los no docentes. Ujú. La otra parte del presupuesto, lo que quedaría de ese 70 a 90%, digamos, el 10 al 30% del presupuesto, depende de la universidad, en general lo consideramos gastos de funcionamiento, que dicho así parece que, bueno, es eh, los alquileres que pagan algunas universidades por sus edificios, Claro. el pago de los servicios de luz, de gas, de teléfono, de internet, lo que pero también incluye, dentro del gasto de funcionamiento, se incluyen, por ejemplo, las becas que las universidades dan a sus estudiantes, el costo en algunos casos de los comedores universitarios, Ujú. eh, los viáticos para que algunos profesores puedan ir a especializarse en alguna materia, en alguna en otra universidad o incluso en otro país. Hay todo los servicios que la universidad presta, las drogas y los insumos que se requieren para funcionar que Claro. funcionen los laboratorios, los instrumentos, las computadoras, todo está ahí, y eso en algunas universidades es apenas el 10% del presupuesto Claro. total. Sobre ese Sí. 10%, el gobierno dio un 70% de aumento. Con la inflación que tenemos, insisto, sigue siendo absolutamente, digamos, no alcanza, es inservible para cubrir
la caída de la posibilidad que tiene la universidad para hacer todas sus actividades. Ujú. Es, aún con la segunda cuota del 70% que anunciaron para mayo, que la anunciaron Sí, por Twitter, que sí. nadie sabe si es verdad que va a venir, apenas en algunas universidades está llegando la primera, que fue anunciada más solemnemente, Mm, y en algunas ni llegó. Imagínate la certeza que tenemos de que la segunda cuota llegue es prácticamente nula. Estaríamos aún con, si fuera cierta esa segunda cuota y las dos cuotas se dieran a todas las universidades, todavía un 50% abajo de las necesidades de funcionamiento que las universidades tienen. No van a poder, por eso se habla que a partir de junio va a haber muchas claro. dificultades para la apertura de muchas universidades. Y el tercer componente Sí. del presupuesto son los planes específicos, eso que Ujú. en el gobierno por desconocimiento total llaman, que quieren estigmatizar, que son partidas presupuestarias que se transfieren en función de programas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes Mm, creó hace 6 años una escuela secundaria, ujú. 8 años ya, una escuela secundaria, y eso, para que se pueda crear la escuela, que esto implica generar los cargos de los docentes, de los no docentes, tener un espacio, construir en ese espacio el edificio que se requiere para la escuela, equiparlo, todo eso requiere mucho presupuesto y eso se otorgó a la universidad con un plan especial, aparte de los otros ítems del presupuesto. Una vez que la escuela se terminó, Mm, una vez que los docentes ya, porque al principio cuando vos creas una escuela necesitas los docentes de primer año, ujú. después necesitas lo de primero y de segundo, y Claro, después lo de primero, segundo. claro. Al final, cuando la escuela entra en régimen, necesitas todo. Cuando se cumple el plazo de ese programa especial, el presupuesto que se requería para construir no se vuelve a dar, porque no Claro, necesitas construir otra escuela, pero claro. el de los salarios sí se mantiene, ya se incorpora dentro del presupuesto universitario. Esos planes especiales los bajaron a cero directamente, no hay ninguno. Son unos inconscientes lo que están haciendo con respecto a las universidades. Tal cual. Y entonces, Mario, coincidimos en que es la primera vez que esto sucede. Es la primera vez que esto sucede, nunca con tanta, siempre hubo gobiernos Claro, que fueron agresivos con las universidades, claro, que trataron de sacarle dinero, en general las dictaduras, o también durante el gobierno de Macri hubo claro. ajustes duros. Ujú. En otros gobiernos, cuando hubo problemas económicos, también hubo algún ajuste mucho más pequeño. Todo lo que dicen del gobierno de Alberto Fernández es de una falsedad terrible. No hubo tal ajuste, hubo un acompañamiento a la inflación y quizás sí en las últimas cuotas, en los últimos meses, un ralentamiento de la entrega de cuotas, y eso implicó si lo tomás como presupuesto global, algún pequeño recorte, pero que Claro, no claro, llegaba ni al claro, 1%. claro, claro. Digo, no podés comparar eso con lo que está sucediendo ahora, que es un ataque frontal a que la Argentina pueda tener universidades públicas. Ujú. Disculpe, bueno, mi nombre es Guadalupe, Mario. Quería hacerle ¿Qué una tal? consulta. ¿Qué piensa ante un pueblo, más que nada en las redes, que yo soy de ver, como decía Cami en el anterior programa, de ver mucho los comentarios? ¿Qué piensa cuando se dice, bueno, yo pago esto con mis impuestos? Es que todos pagamos todo con nuestros impuestos. El Estado es eso. Mm, Cuando nosotros para formar parte de una sociedad, nosotros firmamos con esa sociedad un pacto social. Esto es así desde Rousseau. Juan Jacobo Rousseau lo explicó eh, eh, cuando la sociedad francesa organizó la primer democracia liberal del mundo. Estamos hablando de una democracia liberal, no de ujú. otra cosa. Claro, La primera democracia liberal del mundo, que destronó a los reyes absolutistas de Francia. Uno de sus principales pensadores habló del contrato social. ¿Qué es
que no es otra cosa el contrato social que todos aceptamos perder, entre comillas, libertades Claro, para convivir. Bueno, está Entre bueno esas para... libertades, por ejemplo, dejamos, digamos, anulamos nuestra capacidad de matar a otra persona Claro. para conseguir lo que esa persona tiene. claro, Está claro. bueno para Entre saberlo, esas ¿no? libertades. Sí. Está bueno para saberlo y para que el oyente o la oyente lo sepa. Capaz que nosotros al estar más inmersos en el mundo de la universidad, lo académico, yo por ejemplo soy trabajadora social y vemos lo del contrato social, bueno, yo tengo la capacidad de decir, bueno, esto es una capacidad de análisis y tengo la forma de tener esta postura. Lo capaz que del otro lado también en base a algo que se ha hecho y se ha vuelto popular, ese de, bueno, yo pago esto con mis impuestos, claro, está claro. bueno saber estas cuestiones. Sí, sí, ¿desde dónde viene, no? Exactamente. ¿De dónde viene? ¿Cómo piensan que funcionaría una sociedad sin Sí, no. Estado? Exactamente. No, claro, Digamos, claro. la policía, ¿quién la pagaría? Claro, Los tal cual. ricos nada más. Sí, Entonces sí. la policía pagada por los ricos, ¿a quién va a defender? Solo a Exacto. los Y eso ricos. no, rico. A los médicos, claro, claro. Ahí Mica tiene una pregunta, Mario. Buenas tardes, Mario. Muy interesante todo lo que explicaste, es bárbaro todo lo que explicó, que lo que estamos comunicando, porque está esto que dice Wada, no sé qué está pasando en la universidad o no me entero de qué se gasta el presupuesto de la universidad. Y lo que yo he notado es que en las redes, o por esto de no saber, esto de como que nos tratan de tontos a nosotros, como no nos damos cuenta de que por un Twitter o por una red que no es nada seria, digamos, algo que para buscar una solución, siento que los alumnos nos tratan, también los profesores, los docentes, que son parte de la familia de la universidad, nos tratan como que somos necios o tontos de lo que estamos Claro, reclamando. ignorantes. Sí, sí. Como que es algo inválido lo que estamos diciendo porque estamos exagerando Claro, o echando culpa de que nosotros mismos llegamos a esto. claro. Es culpa nuestra de pasar por esto. ¿Qué piensa cómo puedo explicarlo? De esa visión de que ese hay general. discurso, Claro. de ese discurso que nos está tratando de, como que nosotros somos los mismos culpables de generar esto. No, vos decís los jóvenes en general. Ujú. A mí me Exacto. parece que es una barrabasada, digamos, no se puede decir eso. Cada sociedad, si lo dicen por que muchos jóvenes apostaron por el actual presidente para que llegue a la presidencia, me parece absolutamente normal. Son búsquedas que la sociedad hace. El problema es si después no aprendemos, si no tenemos la capacidad crítica. Y cuando el presidente se enoja con las universidades porque dice que en las universidades se adoctrina gente, Sí. en realidad es rarísimo, porque estamos hablando de adultos. Claro. Digamos, Es lo que no yo es que decía. los jóvenes son unos paparulos, unos Claro. bobos que les los docentes o quienes sean les meten cosas en la cabeza y salen como robots. Claro, No, tal cual. los estudiantes son absolutamente críticos, continuamente tienen una mirada en la que si uno dice algo con lo que no están de acuerdo, lo plantean, lo discuten, formalizan esa discusión. Eso es la universidad. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre en la realidad de las universidades, que es este debate de ideas, esta cuestión en que cada uno, mientras argumente bien, es respetado, el presidente, a pesar de decir que es un liberal, es una persona que solo acepta el pensamiento único. Ujú. Quienes no piensan como él son tontos, quienes no piensan como él son ignorantes, quienes no piensan como él son de la peor calaña. Y no es así. Ujú. Bueno, Uno pero ahí te tiene das- que aceptar disculpa. al pensamiento del otro. Tal ¿no? cual, tal cual. Pero ahí te das cuenta también de que existe el adoctrinamiento. Tenemos a recibidos y recibidas de la UNLP, de la UBA, como Villarroel, como Adorni, como Burrich recibida también de universidad pública, como Caputo. Y decís, bueno, pero si realmente la universidad adoctrina, ¿cómo puede ser que ellos tengan este pensamiento? Mucho, No, y mucho más de lo que dijiste, Sí, López Murphy, sí, Cavallo. Caballo. Bueno, recibido- Entonces medio infantil, lo que a mí me indigna es lo infantil que es en contestar. Sí, no, en vez porque de no con tiene, ideas, claro. es siempre con el odio, ¿no? Con Sí, esto del sí. odio, de que sos tonto, que sos Absolutamente. necio. Tal cual. Y bueno, ahí hablando un poco de lo que dice Mica, el cartel que más me impactó fue "Estudia, no seas Adorni". Me parece uno de los más relevantes de lo que nos está sucediendo. Mario, bueno, Había un cartel, déjame Hay comentar unos- una cosa, un cartel que me gustó mucho, hay me muchos. hizo reír por lo menos,
de una persona que estaba vendiendo cerveza y decía, birra fría como el pecho de Milei. Y hay una emotiva donde está el padre, con un cartelito, está el padre, madre, hija, padre albañil, madre ama de casa Muy y ella lindo, lo vi. universitaria. Me pareció tan característico y tan representativo, tan ¿no? sintetizador de lo que es la universidad, ¿no? Tal cual, la clase obrera a la universidad. Mario, bueno, hay 20.000 preguntas, pero por ahí me gustaría encararlas desde este punto de vista que tiene que ver con lo que vos mencionabas respecto del 70% del presupuesto sobre un 10 para funcionar las universidades. Quien está al frente como director, subsecretario, secretario del manejo de las universidades, es alguien un poco, yo noto por las declaraciones que hizo un cierto resentimiento con la universidad, ¿no? Como que la detestan, la defenestran porque no sé qué le pasó a este muchacho en su camino de preparación universitaria que las odia tanto. La verdad es que yo tampoco lo sé, pero es así como vos decís. Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, tiene una mirada muy violenta hacia las universidades públicas, siendo él mismo un profesor de una universidad pública. Es increíble que sea así, pero es así. Parece que en el mundo Milei está de moda ser hijo de puta, ¿no? Claro. No tenemos otra palabra. Sí. Perdón que lo diga en latín. En latín español clásico. No, pero es así, lamentablemente ellos imponen lo que dijo, no me acuerdo cuál de las dos chicas recién, el odio como política, como mirada en la política, en las relaciones sociales. Claro. No se veía. Y eso es muy lamentable, porque no se puede construir nada desde el odio, nada. Mario, en esta, bueno, obviamente fuiste a la marcha, está descontado eso, que ahí hablábamos con las chicas y en el programa anterior también, el variopinto de la convocatoria, ¿no? Autoconvocados, de la UNAG salieron varios micros, desde el espacio político de Florencio Varela también, de Quilmes imagino que también. Pero más allá de eso, yo noté, las chicas notaron, bueno, Guada notó mucha gente grande, muchos docentes, muchos chicos estudiantes, al margen también de la otra población que somos todos todo el pueblo, ¿no? Pero ¿qué sensación te llevaste de esa marcha? Mira, fue una marcha, como vos decís, muy heterogénea en su convocatoria, muy convocante a distintos actores y sectores sociales. Incluso había columnas de estudiantes de universidades privadas. A mí me emocionó, porque no están afectados directamente, pero entienden que el país va a estar afectado. Faltó, para mí, la verdad, que faltó una columna de la Unión Industrial. La Unión Industrial Argentina está mirando para otro lado. Sí. Hay empresarios que aplauden estupideces que dice el presidente, como que los que evaden son héroes. ¿Cómo puede decir algo así? Quien comete un delito no es un héroe, es un delincuente. Y quien le roba, quien no paga los impuestos, le está robando a los más necesitados. Ellos que se vanaglorian de tratar de imponer la mirada sobre los más necesitados, que es mentira, después te dicen esto en esas cenas donde hay solo ricos y se ríen entre ellos. A mí me da vergüenza que el presidente lo diga, pero me da mucho más vergüenza que nuestros industriales lo aplaudan. Sí, como focas. Industriales no tendrían industria si no existieran los egresados de la universidad pública. Exactamente. No tendrían. Ahí tocas un punto también en el cual quiero aprovechar que estás al aire, Mario Lozano, el doctor Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, docente de esa casa y también virólogo e investigador del CONICET. Ahí tocas un punto cuando también se ataca a las ciencias. Vos como investigador, imagino que tenés tu postura y me gustaría que por favor la dijeras también. Bueno, vos fijate que además de este gobierno de tener esa característica del odio como potencia que los mueve y que con eso intentan imponerlo a toda la sociedad,
son absolutamente terraplanistas, ¿no? Ujú. Tienen una mirada del siglo II, del siglo III, digamos, no sé Está si enojado, superan el Mario. primer milenio. Con todo respeto por la gente aquella, ¿no? Claro, con todo el respeto del mundo, Claro, pero... bueno, pero sin desarrollo científico previo, Claro, Bueno, pero había un muy, cartel que muy, decía... muy previo al Renacimiento, claro. digamos. Estoy hablando, donde florecieron las ciencias, ni siquiera Claro. apuntando, digamos, en el momento en el que son del momento en el que cayó la ciencia griega y romana y todavía la ciencia árabe no se había desarrollado completamente. De ese instante del mundo estamos Ujú. hablando que surgen estos tipos. Ujú. Son anticientíficos por naturaleza y la verdad que tienen transmitir esa ignorancia Ujú. y alegrarse. Hay gente que se alegra Sí. de ser ignorante, es también de las peores cosas que uno ve. Espero que esto sea como ese viejo cuento del péndulo en el que, bueno, a veces tenemos que soportar Los estas vaivenes. miradas tan retrógradas y después vamos a lograr un cambio profundo hacia el lado contrario, ¿no? Ujú. Mario, en este contexto de junio como fecha límite de la UBA, del Hospital de Clínica San Martín, de Córdoba, el rector también de la Universidad de Córdoba, la vieja, ¿no? La docta. eh, Después de junio, ¿qué debería pasar? Porque por parte del gobierno, iniciativa para convocar un encuentro, ya lo negaron y no tienen ninguna intención de hacerlo. ¿Cómo se están organizando entre ustedes, entre docentes, rectores, ex-rectores? Mira, hay un movimiento bastante fuerte Ujú. en docentes y en no docentes, Ujú. que están agremiados además en Ujú. todos los gremios de la actividad, que están trabajando fuerte en conjunto con los centros de estudiantes Ujú. y también con los centros de graduados universitarios. Y por otro lado tenés la movida que hacen las autoridades de las universidades, que es muy importante, Ujú. que yo entiendo que han sido convocados o se les dijo que iban a ser convocados al Ujú. menos a una reunión con el secretario de Educación, porque ya ni siquiera es ministro, Claro. Torrendel, sin la presencia de Álvarez, ¿no? Del Ujú. subsecretario, Ujú. porque la verdad es que en las reuniones previas que habían tenido con Álvarez, Álvarez se dedicó a chicanear, a molestar, a agredir, Sí, sí. digamos, a violentar al espacio universitario sin datos, ¿no? Porque uno puede discutir y ser duro, pero siempre hablando con datos certeros en la mano, decir, bueno, Ujú. uno podría decir, mira, este lugar no funciona, hay que cambiarlo de... Claro, claro. Pero mostrame los datos en los que te basás, decime cuál es tu objetivo, qué vas a hacer para lograrlo, no destruirlo, porque desde la derecha también hay una muy mala costumbre que es que cuando que usan, primero que usan excusas, ¿no? Mm. Las cosas nunca funcionan tan mal como ellos dicen, pero además que cuando algo funciona mal, lo eliminan Claro, o no le funciona mal buscan la en su vuelta. mirada, ¿no? Sí. Para ellos es un Ocurrió gasto. cuando Macri subió y eliminó el Plan Conectar Igualdad, Sí, uno de los mejores planes que sí. tuvo la Argentina para distribuir tecnología y para igualar las posibilidades de la gente. Digamos, el Plan Conectar Igualdad le puso una computadora a casas que nunca habían tenido una, ni siquiera habían tenido una biblioteca. Claro. O sea, lugares donde en Sí, el sí, país sí. que nunca tuvieron ni un libro colgado de su pared porque no podían conseguirlo, tenían ahora acceso a una computadora con todos los libros que se implica tener una computadora, ¿no? Se quejaban primero de que los chicos usaban esas computadoras para jugar, Sí, como tal si cual. los chicos pobres no tuvieran la misma libertad que Entretenerse. los chicos ricos. Claro, Cuando tal un cual. padre que puede comprar una computadora se la compra a su hijo, me vas a decir que no lo deja jugar. Claro. Bueno, No puede después entretenerse, no cuando, tiene tiempo de claro, ocio. cuando vieron que eso era una burrada, porque además jugando se aprende, Tal cual. además de Además. todo, pero aun cuando no se aprenda, ¿por qué no iban a poder jugar con una herramienta tan poderosa como es una computadora? Claro. Después dijeron que en algunas escuelas no llegaba internet. Entonces, en vez de ponerle internet a la escuela, le sacaron las computadoras. Claro, no, no, Son, sí, sí, son... eso es lo que Mario, contra lo que nosotros combatimos, ¿no? Mario, ahí es un poco trayendo lo que decía Mica, Wada,
sobre lo que las redes nos publican. Obviamente replican lo que por ahí los integrantes del gobierno tuitean todo el día. Y vos hablabas de los datos también, con datos concretos y fehacientes y ciertos, para ponerse a hablar con propiedad y con altura, con alguien que representa a las universidades. Y en ese sentido estaba viendo un videíto que se viralizó de un periodista con Jacobiti, que es creo que vice de la UBA, ¿no? Sí, el vicerrector de la UBA. Donde le habla de las universidades sociales y Sí, sí. le habla de un 35% no sé qué, afecta al proceso. Digo, y Jacobiti le dice, ¿en qué universidad? No, de sociales, no, eso es una facultad. Eso es una facultad. Tampoco es Sí, un sí, 35%, es, no sé, 4% creo los extranjeros, pero lo peloteó por todos lados, y lo que vos decías, cómo el periodismo se hace eco, este pseudo periodismo se hace eco de todo lo que se publica y no se va con datos concretos, y a la gente le queda por ahí más aquellos que siguen a esos periodistas, ¿no? sí, sí, lo escuché a ese video que vos decís, Mm, estuvo muy bien el sí, vicerrector de la UBA. sí, Digo que además hay que decir, yo pertenezco a un espacio político diferente de él es un sí, radical tal cual, del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, tal cual. y nada, tengo muchas diferencias, pero en esto estamos todos Claro. codo a codo, porque todos entendemos que la importancia que tiene la educación. A mí me sorprende en estos supuestos liberales, porque en Argentina vos tenés una historia política de apoyo y de crecimiento de la educación pública. Y todos los partidos, todas las ideas políticas, las ideologías políticas que han gobernado el país en algún momento, con excepción de las dictaduras, por supuesto, pero los políticos que han gobernado el país, todos los partidos tienen de qué enorgullecerse. Los liberales con Sarmiento, Claro, con Alberdi, claro. con esos, digamos, padres fundadores de la educación pública. Los radicales con la reforma universitaria del 18, los peronistas con la inclusión y la calidad y la búsqueda de calidad y la multiplicación de universidades por todos lados, logrando que cada provincia argentina tenga por lo menos una universidad. Todos tenemos de qué enorgullecernos. La universidad pública no es de un partido político, el defenderla tampoco, y eso se notó en la marcha, Sí. y a mí eso me pareció muy importante. Tenemos que estar, cuando se la ataca de la manera que se la ataca, porque los que la atacan no son liberales, yo insisto, para mí son neofascistas, es otra mirada la que tienen, son más parecidos a la dictadura Claro, sí, sí, ni hablar. militar, a la última dictadura militar Facho, sobre facho. todo, Facho. que al liberalismo. El liberalismo tiene plumas que son maravillosas para leer y para aprender tal de cual, ellos. Mirá, tal cual. no es lo que son estos tipos que su presidente se vanagloria de haber escrito algún libro que después muchos de esos libros que escribió eran plagios. Claro, Digamos, copy-paste. ¿qué estamos hablando? Sí, tal cual. Bueno, ahí nombraste el radicalismo y yo aprovecho cuando vos me digas que querés que cortemos, pero hasta las 7 yo no tengo problema, Mario. Dale. Yo aprovecho y ya le decía a las chicas, también le vamos a preguntar para cerrar algo del dengue porque él es un capo en esto y nos va a orientar mejor que nadie. Pero decía esto, Mario, el radicalismo, ahí Lustó, el senador, presidente del radicalismo, va a presentar un proyecto por las universidades muy diferente al de Loredo. ¿Tuviste acceso a lo que él plantea ahí en el Senado? No lo vi al proyecto del radicalismo, pero entiendo que está muy en línea con el que habían presentado bloque de Unión por la Patria, muy parecido. Bueno, bien. Porque ahí en el bloque radical de diputados también está Dania Tabela, que fue candidata en algún momento del radicalismo, en otro momento del ARI, que viene del radicalismo de La Plata, fue vicerrectora de la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la UNOVA, y conoce el mundo universitario profundamente, y es una defensora del mundo universitario
como somos todos nosotros, ¿no? Bueno, o sea que hay voces interesantes entonces, porque también me vi la FUA, la Federación Universitaria, que también tiene una extracción más radical, ¿no? Así que me parece que, como vos decís, a la hora de defender la universidad pública no debería haber banderías. Por lo menos no deberíamos dejar ni hacerlo nosotros, ni dejar que otros lo hagan, que se tome cualquier éxito que la sociedad tenga como un éxito de un solo partido político. Claro, no lo es, porque es algo porque esa es la mejor defensa que tiene el sistema, además. Tal cual. María, una consulta. ¿Usted qué piensa de las dirigencias actuales, del accionar y el compromiso que tienen también con estos derechos adquiridos, ¿no? La dirigencia actual argentina, las grandes dirigencias, no hablo solamente de representantes, sino de dirigencias que creo que hay un sector está esperando que hable y que no esté callado o oculto. Mira, a mí me parece que hay algunos políticos que están a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está activamente apoyando la continuidad de la universidad pública, se reúne con los rectores de las universidades de la provincia continuamente, tienen un diálogo, utiliza, digamos, la potencia de las universidades para mejorar la prestación de cada una de las localidades de la provincia. Tiene un plan para que se creen carreras en todos los pueblos de la provincia en donde no hay acceso todavía a los estudios superiores, y para eso convoca a las distintas universidades para que hagan clústeres, para que hagan trabajo conjunto y construyan en ese lugar una oportunidad que los habitantes de esos lugares no tienen. Eso es fundamental para lograr el arraigo, porque en nuestras ciudades, de lo que llamamos el interior de la provincia, tan mal llamado así, tan mal llamado, tal cual. Claro, lo entendemos todo. En la provincia de Buenos Aires, muchas veces sus estudiantes, sus integrantes más activos se van a estudiar, tienen que salir a estudiar. En una época era solo o a La Plata o a Buenos Aires, después ahora están todas las universidades del conurbano, y está Mar del Plata, por supuesto, la Universidad del Sur en Bahía Blanca, que son universidades históricas, pero no tenían muchas veces, o la Universidad del Centro de la provincia, pero hay ciudades que no tenían cómo contener a esas personas en su localidad. Y cuando una persona estudia en su localidad, se desarrolla en su localidad, después trabaja ahí y aporta su conocimiento a ese lugar. A veces los que se van a otro lugar vuelven, pero no siempre sucede así. Y generar ese arraigo es muy importante para evitar este desarrollo macrocefálico que tiene la Argentina, que tiene una ciudad y un conurbano tan gigantesco que prácticamente vive un tercio del país en una superficie que encontraríamos miles de lugares donde ponerla en otros en otras provincias que están mucho más vacías de gente, para decirlo de otra manera, ¿no? Y ese arraigo con la localidad también es la histórica devolución que hay que hacer al Estado que te dio la posibilidad de estudiar, ¿no? Es interesante eso. Exactamente, sí. Nosotros somos todos deudores, tal cual. No solo del Estado, yo te diría más, de la sociedad, por supuesto, de la porque sociedad es la que aporta, que se organiza como Estado, pero por eso está bien, relacionado con la pregunta que me hicieron al principio, que paguemos impuestos, porque esos impuestos después vuelven a la comunidad en forma de conocimientos, en forma de servicios, en forma de empresas que se pueden instalar gracias a que tenemos ingenieros, informáticos, biotecnólogos, farmacéuticos. Digamos, todas esas carreras, por supuesto que también sociólogos, psicólogos, egresados de artes, de letras, todos son los profesionales universitarios, son, entre comillas, útiles para la sociedad que los convirtió en eso. Mario. Y todos tenemos que trabajar para que eso suceda, ¿no? Para finalizar, voy a hablar primero con el virólogo, después con el político y termino con el futbolero. Apelo al virólogo primero.
El dengue está realmente, bueno, ya pasó, hay mucha gente, calculo que las chicas deben tener allegados, yo también tengo muchos allegados, de hecho fallecimientos en el barrio. ¿Cómo está esa epidemia? Mira, es terrible la epidemia que está sucediendo, es la peor que sucedió en la historia de la Argentina, por varias características. Por un lado, por el número de gente afectada, la cantidad de enfermos que tuvimos en esta temporada, desde julio del 2003 hasta ahora, es más grande que la que habíamos tenido sumando todas las temporadas anteriores, todas. Ah, la miércoles. Mira. Después, es la primera vez que en la historia tenemos en parte del territorio argentino dengue durante todas y cada una de las semanas epidemiológicas. O sea, llevamos más de un año entero con dengue en el país todas las semanas. Eso no había ocurrido nunca en la Argentina, y eso implica que la Argentina se convirtió en un país endémico, o sea, que tiene dengue continuamente. Claro. Y antes, cuando llegaba el invierno, hasta en Misiones, en Formosa, dejaban de haber casos. En esta temporada no, en el noreste argentino continuaron los casos. Por último, es la primera vez que tuvimos transmisión autóctona en la Patagonia. Transmisión de dengue en provincias patagónicas. En frío, bueno, claro. No hay mosquitos ahí. No hay mosquitos. Normalmente no debería haber mosquitos, pero el cambio climático es evidente que está afectando, está corriendo la frontera de los subtrópicos, digamos. Y eso hace que los mosquitos se puedan desarrollar en lugares donde antes no podían, ya sea porque no había la humedad suficiente o por la temperatura, ¿no? Claro. Y, bueno, y ahora todo eso se conjuga para que haya mosquitos y haya transmisión. Si no hay mosquitos, no hay dengue. Claro. Eso lo sabemos claramente. Es simple. Y cuando el mosquito desaparece el dengue. Pero por eso ahí hay medidas que tienen que tomar los estados y medidas que tenemos que tomar los ciudadanos de cuidar nuestro barrio. El mosquito tiene características particulares que hacen que sea relativamente fácil de combatir. Por un lado es muy delicado, no crece normalmente, a veces lo hace, pero cuando no encuentra otro lugar, pero normalmente pone sus huevos en agua muy limpia, estancada pero limpia, y si nosotros por eso cuidamos que en nuestros patios el agua que tenemos en los recipientes que le damos con los que le damos agua a nuestras mascotas, o cualquier cosa que pueda acumular agua de lluvia, la volteemos continuamente, todos los días, y no dejemos que se acumule agua ahí, vamos a evitar que esos mosquitos, en las piletas, por supuesto. Claro, ni hablar. Ni hablar. Evitar que el mosquito ponga sus larvas y vamos a disminuir la cantidad. Por otro lado, es un mosquito que vive alrededor del lugar donde nació, en un radio de 150, 200 metros, no se mueve mucho. Claro. Entonces, una vez que uno detecta que hay un caso de dengue, es muy importante tomar acciones, que son algunas de la gente, digamos, y otras del Estado. El Estado en ese lugar tiene que fumigar muy activamente para evitar que los mosquitos piquen a la persona que apareció infectada. Perfecto. Y nosotros tenemos que cuidar a esa persona, que se vuelva a picar, porque uno cuando tiene dengue no es inmediatamente contagioso. Primero el virus tiene que multiplicarse en nuestra sangre a una cantidad suficiente para que cuando un mosquito lo pique se lleve una cantidad de virus de dengue importante y pueda después transmitirlo. Pero además, una vez que ese mosquito picó a una persona con dengue, no es inmediatamente contagioso, sino que el virus tiene que madurar en el mosquito unos 5 días. Está bien. Entonces, cuando nosotros detectamos a alguien con dengue, tenemos tiempo para actuar y matar a los mosquitos que lo circundan, evitando que piquen a otras personas. Eso sería muy, muy importante. Claro. Bueno, ¿mañana vas a ir a la inauguración del estadio? Sí, por supuesto, ahí vamos a estar. Sí. Vas a estar aquí a las 4, ¿no? Está citada la gente a las 3, las puertas del estadio se van a abrir un poco antes, pero sí, esperamos que a las 4 y media esté hablando Cristina. Está bien, hay mucha expectativa, ¿no? ¿Tenés expectativa? Sí, porque Cristina es una pensadora tal cual. Monumental, ¿no? Tal cual. La verdad que sí, todos esperamos su mirada, porque es una mirada que
que no es absolutista, que nos permite a partir de ella formular nuevas ideas, nuevos pensamientos, Sí. acciones, Ujú. aún para quienes no están de acuerdo con lo Claro, que dice, digamos, tal cual. pero te deja pensando, Sí, tal cual. y eso es muy importante en un dirigente político, ¿no? Tal cual. No nos quedó tiempo para hablar de San Lorenzo, pero ¿cómo anda? ¿Cómo anda el ciclón? No andamos bien. Por para eso, decirlo. por eso, se nos acabó el tiempo, Mario. Cortala ahí. Bueno, Doctor Mario Lozano, eternamente agradecido, siempre te Muy digo, y claro, nunca me voy a muy cansar bueno, muy bueno. de agradecerte la deferencia de atendernos, y no es la última, como Dando siempre clase. decimos. Bueno, les mando un gran abrazo. Abrazo grande, Chau, chau. Mario. Hasta Chau, luego. chau. Chao, hasta Gracias. luego. Pasaba el doctor Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Bastante larga la entrevista, pero interesante en el sentido qué linda la de universidad todo lo que nos pública. dijo. Qué linda la universidad pública que te da estas clases de conversaciones, ¿no? Sí, no, y aparte él es un abanico de información, nos habló de Rousseau, paraba, nos habló Y hasta Historia, San Lorenzo no historia paramos. de- historia, de medios, de todo. Así que bueno, la verdad que siempre es un placer escucharlo al doctor Mario Lozano. Vamos a una musiquita. Vamos a la rotativa de la radio. Le mandamos un chipa? saludo al sobrino del doctor Mario bueno, Lozano. bueno. Vamos a la rotativa, querido Jorgito. Perdón porque nos hemos pasado, pero ha sido un gusto hablar, como decíamos, con el doctor Mario Lozano. Vamos. Enseguida volvemos con Oímos Mortales. Ni un paso atrás.